de repente, ¡pum!, se pone todo en blanco y negro, siento como que si saliera del cuerpo, como si me quitaran el suelo de debajo, como si cayera por un precipicio, ¿no? Fue un instante, ¿eh? Pero, y ahí siento la voz ya audible que dice, no temas, no puedes sufrir, no puedes morir. No nos damos cuenta de cómo nuestra vida está funcionando constantemente alrededor del miedo. Nuestra forma de ver y vivir las cosas está basada en el miedo, pero nuestro sistema de pensamiento basado en el miedo no soporta sentir miedo, no lo soporta, lo anula, no quiere sentirlo porque no quiere verse, no quiere reconocerse. ¿Qué pasaría si un sistema de pensamiento basado en el miedo se ve a sí mismo? ¿Y si el miedo descubre que es el propio miedo quien está generando miedo? Inmediatamente se desactiva. Ese sistema de pensamiento se anula a sí mismo. Pero aún hay una cosa que nos da más miedo que el miedo, mucho más, y es el amor. Vivir sin miedo nos da aún más miedo que el miedo. Pero el sistema de pensamiento egoico que se basa en el miedo también tiene un final, cuando ya no deseas sufrir más. Ese es su final. María, vivir el miedo es justamente lo que lo desactiva, ¿no? Pero vivirlo completamente no es dar ya el primer paso hacia el amor. Mm, yo diría que la manera de, si estamos experimentando miedo, si el miedo está de alguna forma latente, aunque sea como de cortina de fondo, porque claro, el miedo nos insta mucho a no mirarle de frente y hacer muchas cosas, estar ocupados para tenerlo todo controlado, cuando en realidad lo único que es antinatural es que esa sensación esté. Entonces, cuando eso nos ocurre, como estabas diciendo, ¿no?, en la intro, o sea, hay que ir a ese miedo y verlo y permitírnoslo sentir. Porque ese miedo, o sea, podemos hablar desde muchos, es decir, podemos tirar hasta lo más profundo, ir a la raíz metafísica del miedo, y sobre todo si hablamos, por ejemplo, de un curso de milagros o de no dualidad. Pero por si la gente que nos está escuchando le resuena o no resuena a todos, ese miedo no es del presente. Ese miedo es del pasado. Ese miedo es como una información de mm, interpretaciones pasadas que quién sabe si a lo mejor hiciste tú en otra vida con sucesos cuando has dicho que tenemos miedo del amor, ¿no? Pues que cuando has sentido amor, pues bueno, te aparece el miedo como para protegerte, no sientas amor, es peligroso, ¿no? Entonces, tantas veces ese miedo no tiene nada que ver. No tantas, no, todas las veces ese miedo no tiene nada que ver con este momento, con este momento. Entonces, cuando hacemos un camino de conciencia, una de las partes es poder iluminar, liberar, desactivar cualquier patrón que nos venga de alguna manera de serie ancestral, ¿no? Y poder pues observar eso, saber que no es personal, saber que no tiene tanto que ver con la situación y poder decir gracias por hacerme consciente de este patrón, te libero y me libero, te libero y me libero, te libero y me libero. Esto así de entrada es lo que me brota compartirte y si quieres podemos ir profundizando más. O sea que es un camino que va del miedo al amor, ¿no? Un camino del reconocimiento del miedo para poder abrirnos al amor, ¿no? Y que éste se ha vivido con total plenitud, ¿no? Sin atisbos de miedo, ¿no? Porque no estás amando si temes poder perder lo que amas. No estás amando si estás intentando no perderlo. No puedes amar. No puede amar a alguien que esté aterrorizado por el miedo a perder lo que ama. ¿No es así, María? Realmente, o estamos en el miedo o estamos en el amor, ¿no? Entonces, mm, con lo que estás diciendo es, podemos abrirlo, ¿no? Desde el curso. El curso me dirá, un curso de milagros, ¿no?, que todos lo conocéis, y no, bueno, pues como siempre tengo algún ejemplar cerca. Eh, Cerca de ti.
El miedo, nos dice el curso, que es una condición interna que viene de una culpa inconsciente. Es como que dentro de nuestra psique, en el inconsciente, sentimos una culpa atávica, una culpa de creer que hemos prendido, o sea, hemos incendiado el cielo, que nos hemos separado de Dios, nos dirá que hemos herido lo más sagrado. Y eso es como que a la psique, al alma, le ha causado como un shock, ¿no? Esa culpa inconsciente hace que nosotros sintamos en lo profundo que no somos valiosos, que no valemos y que por lo tanto, como somos culpables, lo que nos merecemos es ser castigados, no sentir esa plenitud, ¿no? Entonces ese miedo está constantemente activado en esa relación culpa, castigo, miedo, culpa, castigo, miedo. Entonces, el amor, el amor, el amor nos va a decir que es eterno, no es temporal. Entonces el amor nos va a ir llevando a un espacio en el que no está fuera, está dentro. Por lo tanto, el miedo nos va a llevar a, como decías, ¿no? A intentar conseguir al otro, obtener al otro. ¿Por qué? Porque ahí lo que está activado es el miedo y esta culpa que las enseñanzas nos dirán que es una ilusión, que no es verdad, que nunca prendiste fuego al paraíso, que eres inocente, que eres infinitamente amado, que eres infinitamente valioso, que eres pleno, que no puedes sufrir y no puedes morir, que la experiencia en el tiempo es un sueño del que todos somos llamados a despertar y que todos vamos a despertar por amor, ¿no? Entonces, tal cual, cuando nosotros experimentamos eso que a veces llamamos amor, ¿no? Con esa intensidad, no es amor, es en todo caso amor recubierto de miedo. Y eso solo es tóxico, nocivo, pero además es que es injusto para lo que realmente somos. Por lo tanto, el amor nos va a llevar a un viaje hacia adentro en el que hay un lugar en nosotros donde hay plenitud, donde ya está todo ahí y desde esa conciencia abro los ojos, miro al otro y me regocijo de su existencia más allá de lo temporal, porque lo que él es para siempre. Ujú. Y esa intensidad que decías, María, es del ego, justamente. Ese amor intenso es del ego, porque el amor espiritual es sencillamente completo en sí, no necesariamente intenso. ¿Es así? ¿Lo vives así tú? Sí, sí, y veo a veces ese patrón de que sobreviene esa intensidad, pero esa Ujú. intensidad sobreviene porque ese amor que es espíritu, ¿no? Y ese amor, cuidado, ese amor puede expresarse a través de esta apariencia y puede abrazar y puede besar, ¿no? Un curso de milagros dice que una frase así como que como la visión todavía es muy tenue y no vemos. El amor va a tener que expresarse muchas veces a través de esta apariencia, ¿no? En esos gestos, en ese relacionarse. Mm, pero tal cual, ¿no? Ese amor de lo real, del espíritu, de la vida eterna del hogar, que es lo que estamos anhelando siempre, está aquí y ahora siempre y en todas partes, por debajo de estas apariencias temporales, ¿no? Y entonces cuando sentimos esa pasión, esa intensidad, es porque este amor que hemos podido sentir ha subido por las capas de la mente, se ha identificado con que, a lo mejor soy este cuerpo limitado, y ahí ya aparece el miedo. Y entonces ese amor en realidad se ha desviado a esa identificación y lo sentimos con esa intensidad. Claro, cuando eso sucede, hay que mirarse con total inocencia y decir, bueno, pues vale, qué bonito, pero desde el curso diríamos, le entrego esta intensidad al espíritu, que el espíritu me cuida, ¿no? Y a partir Ujú. de ahí podríamos ir viendo como esa dulzura, esa ternura, ese amor verdadero, que no es quiero obtener algo de ti, sino quiero conocerte, ¿no? Se, se abre en su belleza. Quiero compartirme, ¿no? Quiero compartirme, ¿no? Porque esa intensidad te devuelve directamente al miedo, ¿no? Te saca del amor y te devuelve al miedo, ¿no? ¿Cómo sería, María, una relación consciente donde no hay miedo que pueda interrumpir el amor? Mm.
Bueno, una relación consciente implicaría que ambas partes, voy a decir esto porque es lo primero que me sale, pero bueno, que quizás ambas partes ya han tenido un cupo de sufrimiento en su experiencia vital y entonces están abiertos a vivir las cosas de otra manera, ¿no? Mm, un amor consciente donde eso estuviera como lo normal, tendría que ser una relación que ambos se abren a establecer un compromiso de búsqueda espiritual o de ese encuentro cada uno y entre sí. Y entonces con ese compromiso, los ingredientes que harían que esa relación pudiera estar en esa sintonía es que cada uno tiene que ser consciente que por más que tenga ganas de ver al otro, por más que me encante, es la plenitud está en mí. O sea, lo que creo que, es decir, ese momento fantástico que voy a tener en el futuro con X, eso es un espejismo, no es verdad. Eso tan fantástico está aquí y ahora, ya, está en cada momento. El cielo se despliega todo el tiempo en todas partes, solo que hay que dejar de estar hechizado por Maya, ¿no? Entonces, Eso tan fantástico es una fuente que está en ti, ¿no? Y el otro te lo recuerda, te está recordando el amor que nace en ti, ¿no? Por eso puedes compartirlo libremente, por eso puedes amar verdaderamente, ¿no? Porque, bueno, tenemos ejemplos, ¿no? De a lo que llamamos aquí el amor romántico, ¿no? Que es una tragedia en toda regla, ¿no? total, total, es la tragedia de Romeo y Julieta, el amor, Total. Sí, sí, totalmente. sí. En un curso de milagros dice que ese tipo de relación dice que es el último as en la manga que tiene el ego para intentar evitarte alcanzar la iluminación. Dice que es, bueno, es una manera como muy extraña que tiene el ego de decirte, intenta conseguir el cielo en el infierno". ¿Por qué? Porque el amor romántico se basa en que yo crea y considere que lo que tú eres es un cuerpo limitado, ¿no? Que yo no esté considerando realmente que eres espíritu eterno y que la separación no existe y que siempre hemos estado juntos y siempre estaremos y que somos otra cosa, ¿no? Entonces, como yo creo que mi fuente está fuera y que está en un cuerpo, entonces es una caza, una persecución constante, ¿no? Y, y bueno, y como eso nace del miedo, pues Claro. ahí, Es la última trampa del ego, ¿no? Y para que no, sí, para evitar tu despertar, ¿no? totalmente. Y además también lo dice porque dice, es lo que hace que tú sustituyas a Dios. Claro. Claro, es como, Dios me da igual, yo lo que quiero es esta persona. A mí ya Dios me da igual. Y Dios te dice, pero ¿no ves que ya te puedo dar ese despertar de tu eternidad, que es tu inmortalidad, que es bueno, tu hogar, ¿no? Ujú, ujú, ujú. Prefieres pues la aventura de lo temporal con toda su promesa, ¿no? Claro. Pero atravesar eso, poder ver eso, mirarlo profundamente, vas a descubrir lo que dices, ¿no? Que es territorio de Dios, ¿no? Que cuando realmente despiertas del sueño de ese enamoramiento, lo que hay detrás de eso es Dios mismo, ¿no? Dios mismo amándote a través de él o Mm. ella. Pero tienes que mirar con esa mirada de inocencia que has comentado antes. Sí. Tienes que... Y esto, ¿no? Aunque hay una parte como de desactivación, esto el curso lo llamará el ídolo, los ídolos. Los Mm, ídolos es creer que hay algo externo que me puede dar la plenitud porque yo carezco de ella. Y el curso me dirá, no, mi amor, nunca perdiste tu plenitud, está en ti. Debajo de muchos velos de mentiras, vale, pero vamos a ir ahí, ¿no? El tesoro está dentro y desde ahí brilla y ilumina el mundo y el mundo está unido a ti, ¿no? Pero aunque el curso, por ejemplo, o la enseñanza nos va desmontando ese ídolo porque se sufre absolutamente muchísimo, claro. luego lo que nos ofrece es el curso de lo llamará la relación santa. Es decir, que nadie piense que despertar a esto significa sacrificar relaciones. No, no, es vivirlas de esa manera consciente.
donde hay un amor verdadero, en el que yo no quiero obtener algo de ti porque creo que carezco, sino yo me entreno en evitar esa mentira de que creo que yo no carezco, de que soy pleno y entonces no necesito eso de ti. Entonces te puedo ver realmente, te puedo conocer de verdad. Claro, no solo no dice que la evites, sino que te invita a vivirlas y las empiezas a vivir casi por primera vez realmente, ¿no? Porque las vives en plenitud, ¿no? Entonces es un empezar de nuevo, ¿no? Una mirada nueva a esa relación y a la vida en general, ¿no? Porque realmente el cambio es total, ¿no? Pero como hablábamos antes, María, lo del el sistema de pensamiento del miedo cree que la causa de tu sufrimiento está fuera, ¿no? De todo aquello que te sucede está fuera de ti, que la causa está fuera de ti. Y de alguna manera así se hace irresponsable, ¿no? De lo que sucede. Siempre es el otro el culpable de lo que sucede, ¿no? Pero no hay nadie a quien le preguntes si deseas ser feliz que te diga que no. No hay nadie que te diga que no. En cambio, sus pensamientos dicen todo lo contrario, ¿no? Así que no está tan claro, ¿no? Que deseemos ser felices, ¿no? No está nada claro, ¿no? ¿Qué sucede, María, cuando empiezas a cuestionar tus pensamientos? ¿Dónde te lleva esa práctica? Mm, Pues te lleva a empezar a ver un espacio de empoderamiento, porque uno se vive pensando que es lo que piensa y que es así, ¿no? Y cuando de repente uno hay esa técnica de, ay, ¿cómo se llama? The Work de Byron Katie, Mm, ¿no? sí. Que hace una técnica y además es que uno lo experimenta al momento. Los que nos estén escuchando lo pueden experimentar ahora mismo, ¿no? Que, por ejemplo, De tres pasos, ¿no? Tres o cuatro sí, pasos. sí, y solo el primero, ¿no? Por ejemplo, em, tengo miedo de, no sé, De que se rompa una relación, por ejemplo, ahora que hablábamos de relaciones, por ejemplo. tengo miedo que se rompa una relación. Mm, Siento ansiedad, ¿vale? Y entonces te pregunta, ¿cómo serías, cómo te experimentarías si no tuvieras ese pensamiento? Y claro, ya te experimentas, ay, libre, ¿no? mm, ¿Cómo serías sin esa idea? ¿Cómo te experimentarías? Entonces te das cuenta que experimentas tus pensamientos y de repente te das cuenta que es que los puedes elegir, que creías que no. Bueno, ese era el estado de inconsciencia, ¿no? Y ahí mm, vamos al estado consciente. Ah, amigo, o sea que puedo escoger mis pensamientos, puedo cuestionarlos, ¿no? Y entonces, cuando uno empieza a ver ese poder, yo aquí lo que veo claro y lo que hay que regar y ver es, a partir de ahora, mi prioridad es mi paz y un acto de amor hacia mí misma, hacia mi propio corazón. Entonces, lo más importante para mí es que yo esté en esa paz, que yo experimente esa paz. Entonces, por eso, y que eso es un acto de amor, el mayor acto de amor, y desde la psicología más aquí sería autoestima, pues sí, sería eso, ¿no? Desde ahí entonces digo, bueno, pues estoy dispuesta a descartar, a cuestionar pensamientos que tengo ahí sostenidos. Claro, no eres tus ideas, no eres tus pensamientos, ¿no? Pero te haces esclavo de ellas si los eliges, ¿no? O sea, creemos que nuestros pensamientos, como decías María, son verdad porque llegan a nosotros y nos piden la validación, ¿no? Quieren ser vistos, ¿no? Quieren ser validados, ¿no? Y de forma automática lo hacemos, ¿no? Ujú, Sin pararnos a pensar que los puedes dejar pasar perfectamente, que solo viéndolos es suficiente, pasan de largo como las nubes en el cielo, ¿no? Pueden pasar de largo y no te tienes que identificar con ellos, ¿no? Y claro, ves un mundo que sufre justamente por eso, ¿no? Por los pensamientos que creemos que son reales dentro de nuestra cabeza, ¿no? Pero solo están sucediendo en tu mente, ¿no? ujú, Solo realmente están sucediendo en tu mente, en ningún lugar más, ¿no? Y puede ser como aterrador darse cuenta de eso, ¿no? Cuando descubres que tus pensamientos solo ocurren en ti, ¿no?
de que eres el único que está pensando eso, ¿no? Pero claro, para que algo sea verdad, tiene que darse en todos y siempre, ¿no? O sea, tus pensamientos solo están en tu mente, ¿no? Y se van si no los atiendes, ¿no? Es cuestión, lo que decías tú, de descubrir el poder de elegir, ¿no? Pero ¿por qué nos da tanto miedo, María, brillar? ¿Por qué nos da tanto miedo asumir el poder que somos? Aquí el curso nos da una explicación que cuando yo la descubrí fue súper wow, porque el curso nos dice que como dentro en el inconsciente está esta culpa, que no es verdad, la culpa, la manera de neutralizarla es el castigo, nos dice el ego dentro. Entonces, pues como eres culpable, pues castigo. Por lo tanto, el ego nos dirá, el castigo hace que puedas de alguna manera pues, pagar el precio por eso tan terrible que has hecho y va a ser la manera como de hacer tabla rasa y de que a lo mejor Dios te pueda volver a aceptar en casa. Esto es dicho así como en palabras, el discurso del ego que dentro está sin cuestionar. Entonces, ¿qué sucede? Que en nosotros está esa voluntad de ser libres, de volver al hogar. Entonces creemos inconscientemente que a través del castigo vamos a poder acabar siendo libres. Por lo tanto, dentro de nosotros hay inconscientemente un valor que se le da al sufrimiento. Entonces, y esto lo tenemos que ver con toda inocencia. O sea, mi mente, pasa que todo estaba inconsciente, ¿no? Mi mente le estaba dando un valor a que yo sufra, le estaba dando un valor a que yo no sea feliz, porque es la manera que puedo restaurar aquello tan terrible que a nivel atávico el alma cree que hizo, ¿no? Por lo tanto, ese es uno de los motivos. Y cuando nos damos cuenta de esto, decimos, ah, no, no, pues yo ya no le hago un altar al sufrimiento, porque el espíritu nos dirá en el curso que es, no, no, eres inocente. Y la inocencia no necesita castigo. Entonces, al final del curso se va a limitar a que yo acepte mi inocencia, la inocencia del corazón de mi corazón, ¿no? De la profundidad de mi ser. Y desde esa inocencia ya no nos proyectamos esas dificultades. Y en cualquier caso, si hay algo que no es tan fácil, hay un pensamiento ahí que nos hace interpretar y ver la situación con todo el potencial que tiene de otra manera y nuestra experiencia es buena. Por lo tanto, se acaba la experiencia de sufrimiento. Evidentemente, es un camino, pero Es la es bueno. creencia en el sufrimiento, ¿no? Como dices, ¿no? Es la creencia en el sufrimiento y el altar al sufrimiento. De hecho, si nos fijamos, por ejemplo, desde ese inconsciente colectivo, en la religión cristiana, en el altar no está la resurrección, está la La cruz, crucifixión. La ¿no? crucifixión, sí, sí. Entonces, claro, lo que se venera, el símbolo que está ahí presidiendo el altar es el martirio. Por lo tanto, es un ejemplo externo de ese inconsciente colectivo de que hay un altar al sufrimiento, se le valora, Claro, pero nosotros decidimos que no y la vida cambia completamente. completamente. El sufrimiento como medio para llegar a obtener lo que ya eres, ¿no? Exacto. Que ya eres, ¿no? No tiene ningún sentido, ¿no? Realmente, porque solo el amor es real, ¿no? Todo lo demás tiene la sustancia de un sueño, ¿no? Como decías, que parece muy real, pero un sueño, ¿no? Y la prueba está en cómo se desactiva, ¿no? Cómo se desvanece totalmente ante la presencia del amor, ¿no, María? Cómo lo que no es real, que dice el libro, cae ante el amor, ¿no? Sí, sí, y en realidad hay innumerables testigos, pruebas de que todo esto es una ilusión holográfica de la conciencia, ¿no? De la que Mm. somos llamados a despertar por amor, porque siempre que nos proyectamos en el tiempo y el espacio, los budistas dicen que siempre se experimenta sufrimiento, porque es antinatural estar aquí. Esto es un límite y lo que somos es ilimitado y en unicidad. Entonces,
pues esto. Entonces, hay muchas pruebas y testigos de que esto, por más sólido que aparente ser, no lo es, ¿no? También un curso de milagros dirá, en función de las creencias que decidas sostener, verás los testigos que te confirman tus creencias. Lo que pasa que habrán creencias que estarán basadas en lo falso y otras estarán basadas en lo real, ¿no? Claro, Entonces, pero habrá gente que sea muy escéptica o nosotros mismos en otra época muy escépticos, donde veíamos nuestras pruebas que nos confirmaban eso, ¿no? Pero es que yo casi diría que ni así, porque es que la ciencia inspirada ya nos dice que esto que aparenta ser sólido es espacio vacío. Esto sí. ya lo hablan en el budismo, que son Mm, el agregado de la materia, esa vacuidad de las apariencias, ¿no? mm, Entonces, mm. bueno, tantos testigos o las experiencias cercanas a la muerte. Estos son testigos y hay tantos testimonios que, que uno es lo típico, ¿no? Que uno dice, no, pero esto igual es una cosa bioquímica del cerebro. Pero cuando lees con una mente neutra los Mm. testimonios y ves que dicen cosas como la conversación de la cafetería que estaba 2 pisos o 3 pisos más abajo, dices, hombre, esto yo ya no sé cómo. Vamos a ver Entonces, si esto no es empírico, ¿no? claro. Es más ciencia que la ciencia, la espiritualidad, ¿no? Es que es Mm. exacta, ¿no? Es exacto, ¿no? El amor que veas en ti es el amor que vas a ver fuera de ti en un punto exacto, ¿no? El amor que no veas en ti es el amor que vas a boicotear cuando llegue a ti, ¿no? O sea, es ciencia exacta, ¿no? Vivirlo acabas viendo la exactitud, ¿no? La matemática, ¿no? Eh, la verdad es que es un camino maravilloso, ¿no? Que, Mm. que es fabuloso porque tienes que movilizarlo todo para luego no hacer nada, ¿no? Es como tienes que darle la vuelta a tu vida, ¿no? Cambiarlo todo y permitir que se transforme, ¿no? Pero en esa fase no haces nada, ¿no? O sea, hazlo todo para no hacer nada, ¿no? Un poco sería, María. Pues sí, porque el camino, el secreto es que sea muy receptivo. De hecho, cuando meditamos, en el curso, por ejemplo, la última parte de las lecciones, que abre un espacio para que haya esa experiencia de Dios, Mm, hay que estar receptivo. claro. Entonces, tal cual es practicar ese espacio de receptividad en el que se hace a través de mí, ¿no? Mm, Porque no es que sea inactivo, es muy activo el camino. El camino, el servicio, es decir, cuando en el camino espiritual se ha abierto esa comunión, mm, el amor te vuelve activo, porque el amor quiere llegar a todos, de claro, la manera en concreta que para cada uno pueda ser útil. Entonces, se hace a través, eso sí, se hace a través de, no lo hago yo, ¿no? claro. Esa es la práctica también. Y este esto era una duda que yo tenía, el Wu Wei, ¿no? La acción de la no acción, ¿no? Yo pensaba, el camino espiritual a lo mejor te hace pasivo, pero no, todo lo contrario. Como No, tú dices, es energía pura, ¿no? Y estamos en un plano de acción, es imposible no hacer nada, ¿no? exacto. Realmente te revitaliza, ¿no? Claro, de hecho yo creo que esa es es una parte muy importante y que en el proceso de integrar la enseñanza, en una devoción de integrarla, nos paramos en el punto Sí, de no tengo que hacer nada, sí, ¿no? Pero ahí, si somos honestos, se va a experimentar frustración, ¿y qué sentido tiene? claro. Y depresión. Sí que Mm, es verdad que como somos muy devotos, pues ahí pues intentamos pues darnos los argumentos para pensar que no, que es la manera en que vamos a... pero no. El otro, ese otro, ese movimiento hacia afuera es lo que va cerrando el círculo y le da ese latido al camino espiritual para que te lleve a alcanzar la iluminación. Por ejemplo, un curso de milagros no se llama un curso de iluminación, se llama un curso de milagros y los milagros se extienden de hacia el otro. Por lo tanto, el otro va a ser fundamental. Sí que es verdad que tendremos que ver de qué manera se moviliza internamente para que se haga a través de mí, pero mm, el otro es fundamental. Los claro. budistas, por ejemplo, el voto del bodhisattva,
es que alcance la iluminación para todos los seres, ¿no? Y ahí se ve esa devoción y ese estar disponible para ser de ayuda a los demás, para que eso se exprese a los demás. Claro, Así porque que sí. un milagro es un cambio de percepción. Por lo tanto, necesitas un objeto, ¿no? El sujeto necesita un objeto para, para, Mm, para que se dé el Es cambio de que, percepción, ¿no? es que un milagro es, no solo es un cambio de percepción, o sea, produce un cambio de Mm, percepción. mm, Pero cuando vamos al curso de milagros y leemos todos los principios de los milagros, hay muchos. Entonces, digamos que el milagro produce un cambio de percepción, más el milagro también es una expresión de amor. Por ejemplo, el curso dirá, los milagros son expresiones de amor. Eh, el verdadero milagro es el amor que los inspira. En este sentido, todo lo que proviene del amor es milagroso. Por lo tanto, ahí ya vemos una pista. Es decir, el milagro se va a mover de una manera que va a ser una expresión amorosa, ¿no? Por ejemplo. Entonces, mm. claro, una expresión amorosa es lo que tú dices, implica un sujeto a quien poderle extender esa expresión amorosa que va a producir en él un cambio de percepción en el que ya no va a sentirse que está solo aislado, en el que de repente va a sentir que es inocente, en el que de repente a lo mejor experimenta, wow, como de repente como si casi hubiera estado fuera del cuerpo y hubiera vuelto y hubiera dicho, uy, ¿qué ha pasado? ¿No? Pero con esto es una manera de decir que mm, es ahí donde vemos la pista de que hay una involucración con el otro. Lo Mm. que pasa que es verdad que a veces, pero no todas las veces, el milagro hacia otro se va a producir meditando. Imagínate que estás meditando en tu casa y de repente te viene alguien a la mente, que el curso dice, si pasa eso no es casualidad, ¿no? Atiende, porque igual es alguien que está pidiendo ayuda y tú puedes extender un milagro. Y lo harás desde casa, ¿no? Es decir, extenderás ahí el milagro, ¿no? Y quizás ni llamarás a esa persona, ni, ¿no? Quieres Pero decir que no necesariamente el milagro pasa a la acción, ¿no? Que no, sí, sucede en ti, puede suceder en ti, ¿no? sí, lo que pasa que como yo es mi vivencia, ¿eh? Lo que Mm, pasa que como podemos tener mucho la tendencia a quedarnos, como decíamos antes, en ese paso sí. inactivo y pasivo, ¿no? Podemos tener la tendencia, o el ego puede quizá coger Mm, eso y llevarse a su terreno y decir, ah, bueno, pues como esto es así, pues entonces claro, me quedo ahí, ¿no? Cuando quizás hay muchas veces que has sentido un impulso, que estaba ahí el ser diciéndote, venga, va, da un paso más, ¿no? dile esto que te estoy Mm, inspirando en la mente, cógele la mano, mm. eh, tantas cosas. Que cortamos, ¿no? Que nosotros mismos cortamos a veces por eso, por miedo, ¿no? Por miedo a exponerte o por no conocer el terreno Mm. y no Sí, lanzarte. o si estamos en el camino espiritual, porque quizá pensamos que no es espiritual. Hay un Mm, momento que pensamos, igual solo es espiritual hablar de no dualidad, de que esto es un sueño. No, no, el amor conduce al amor en mayúscula, dice el curso, ¿no? Entonces, el amor es de Dios. Entonces, hay otra frase de un curso de milagros muy interesante que dice, el milagro para que sea efectivo será expresado de una manera que el que lo vaya a recibir lo pueda entender más que el que lo emite. mm, Entonces, claro, a lo mejor el espíritu quiere que yo le extienda un milagro a la que es mi madre, que yo debajo de las palabras que diga le esté diciendo estamos a salvo, pero que a lo mejor le diga gracias por todos, yo qué sé, todos los caldos que me hiciste cuando era pequeña. Yo qué sé, ¿sabes? claro, 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 claro. Porque, porque es inclusivo, ¿no? Porque tiene que ser el milagro para todos, ¿no? Se tiene que dar, ¿no? Digamos. Sí, sí, es muy importante esto, María, poder aterrizar toda esa luz que recibes, ¿no? Llevarla a la tierra, porque estamos aquí, estamos en este plano de densidad tan brutal, ¿no? Y todo eso llega a nosotros para que sea extendido, ¿no? Exacto, porque es a través de este plano que despertamos. El curso nos dirá, es este sueño del ego, ¿no? A través de mi guía
Y de esos milagros que el curso dice al principio, te guiaré para que se extiendan milagros a través de ti, bla, bla, ¿no? Es a través de abrirnos a esta nueva manera de pensar, somos guiados en el tiempo. Somos testigos de que hay algo más allá, increíble, amoroso, que está en todo, que nos está guiando. Vemos esos milagros que se producen y nuestra percepción de esta densidad empieza a cambiar. Nuestra percepción empieza a ser más sutil de esta densidad, hasta el punto que habitamos lo que el curso dirá el mundo real o el sueño feliz. Y es a través de este sueño que tenemos que ir dejando que el amor se exprese en este sueño, que el sueño cambia y eventualmente, ¡pum!, alcanzamos la iluminación. Claro, Así claro. que sí, es Siempre a través de lo humano, ¿no? Llegamos a lo divino. Siempre es a través de lo humano, ¿no? Estamos en este plano, ¿no? Qué interesante, María, gracias. Una pregunta, María. ¿Cómo sería el paraíso de María Ibars hoy, aquí? Oye, qué pregunta, a ver, No es la primera vez que te la hacen esta pregunta. ¿no? Es verdad. ¿Cómo sería tu paraíso? A ver, pues mira, ahora el paraíso ya no diría Estados Unidos, cuando me lo hicieron la primera vez, decía Estados Unidos, San Francisco, aunque bueno, tengo unas ganas de ir allí que no puedo con mi vida, o sea, me encanta, ¿no? Pero el paraíso sería donde estoy, ¿eh? Mm, Igual, aquí, donde estoy y simplemente ir abriendo más esta relación con el espíritu, con Dios, con lo que somos, para permitir que la luz resplandezca en esta escena. Así empezó todo en ti, ¿no, María? Con Sí, alguien sí. que te hizo esa pregunta, ¿no? Tal cual, Tal cual, ¿no? Que fue como tú explicas, que es como una señal que apuntaba directamente a tu corazón, ¿no? total. Sí, para quien nos escuche, si no lo sabe, te estás refiriendo a que yo en el 2011, yo no tenía ni idea de espiritualidad, vaya, no había abierto un libro de espiritualidad en mi vida, tenía una productora de teatro, era actriz, estaba en un emprendimiento de una autoescuela, iba al gimnasio, hacía spinning 5 días por semana, bueno, vaya. Y a raíz de, bueno, pues de alguien que había acabado de estudiar coaching, me hacía una pregunta poderosa que era, ¿cómo sería tu paraíso? ¿Cuál es tu paraíso? Y entonces yo, en el momento de responder, miraba hacia arriba y iba a responder. Y me decía, no, 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 no mires arriba, mira abajo. Mira hacia abajo, hacia la izquierda, que en coaching lo llaman como ir al diálogo interno, o no sé exactamente, pero es como encontrar una respuesta más profunda. ¿Qué Ujú. pasa? Que al girar hacia la izquierda aquí está el corazón, en realidad. Entonces, ahí, claro, nacía una respuesta distinta, ¿no? Y ahí me conectaba con María y wow, pues Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, San Francisco es una ciudad que cuando fui una vez, la verdad es que, fíjate, lo que sentí cuando puse los pies en el aeropuerto de San Francisco fue como, pum, como si, fue muy sutil, ¿eh? Pero fue como, wow, como si hubiera salido del cuerpo y fuera todo el espacio y, y volver. Fue muy sutil, ¿eh? Y entonces sentí, escribirás un libro en San Francisco, algo así. Así. Sí, sí. Y yo pensé, "Oh, me encantaría, ¿no? Bueno, quién sabe, a lo mejor dentro de unos años estoy en San Francisco escribiendo algo, ¿no? Pero bueno, whatever, no importa, o sea, vale. Pero bueno, entonces yo le decía, pues San Francisco, San Francisco. Y entonces a partir de ahí pues bueno, se dio una serie de situaciones con esta persona que había decidido ver mi inocencia sobre todas las cosas. Este fue el detonante, esto fue lo que hizo que se empezara a catalizar, este fue el milagro que hizo que se empezara a catalizar dentro de mí todo Mm, un proceso mm, donde yo pude, incluso a nivel catártico, dejar ir emociones. eh, y poder hallar un lugar en mí que es lo que realmente soy, que es inocente, en el que puedo confiar. Y gracias a ese reflejo del otro, mm, que me daba esa confianza de que sí, puedes mirar dentro de ti y preguntarte qué es lo que quieres.
y entrar en coherencia con eso que sientas a nivel de pensamiento, de palabra y de acción. Porque eres inocente, porque nada de aquí va a ser malo, porque lo que tú eres es bueno, ¿no? Entonces todo esto en paralelo fue provocando en mí una sincronicidad, que es que yo veía la Estatua de la Libertad por todas partes. Entonces, una revista, la Estatua de la Libertad, ¡ah, qué paraíso, qué fuerte! ¿No? Iba por Barcelona y en un escaparate, la Estatua de la Libertad, la Estatua de la Libertad. Bueno, una batería de sincronicidad. Y, y bueno, y entonces pues y estaba en el coche en el pueblo de mis padres conduciendo, que me acababa de sacar el carnet, y entonces girando llegamos a una explanada y en medio de la explanada había una estatua de la Libertad tamaño real. Y yo cuando veo, después de ver tantas estatuas de la Libertad que para mí representaban el paraíso, ¿no? La veo allí en el pueblo. Bueno, yo allí ya cuando la vi, ya sí que ya allí ya tuve una experiencia mm, fuera de lo ordinario, o sea, maravillosa, ¿no? Entonces ahí yo ya siento que salgo fuera del cuerpo, veo como una cúpula en el cielo transparente, números, geometrías. Yo nunca había visto geometrías sagradas, lo vi a posteriori, pero veía geometrías sagradas y una presencia amorosísima que sin palabras, porque era una comunicación, es que yo diría que ni telepática es, ¿no? Que me decía, Y física, ¿no? O sea, no, total, ¿no? total, solo me sale la palabra unión, unión, bueno, y si tuviera que traducirlo a palabras, decía algo así como, fíjate, tú estás buscando el paraíso en algo idílico, en San Francisco, ¿no? Pero fíjate, aquí en este pueblo pequeñito, Alpicat, hay una estatua de la libertad, ¿no? Fíjate en tu padre que está mirando a través de la ventana, cómo está sonriendo, el amor en las pequeñas cosas. Mi sobrina estaba detrás también, ¿no? Fíjate en el amor en las pequeñas cosas. El paraíso está compuesto de amor, 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 solo amor. Cuando tú solo computas, te das cuenta del amor que hay en las pequeñas cosas, en todas las cosas, ahí experimentas el paraíso. De tal manera que el paraíso está en Alpicat, está en todas partes, porque el paraíso está en ti, está dentro de ti. Y de este modo en tu capacidad de poder ver solamente el amor, ¿no? Bueno, y entonces, bueno, yo vuelvo a aterrizar al cuerpo, sí, todo esto conduciendo. Lo estoy conduciendo. Sí, sí. Pero bueno, es curioso. Supongo que cuando son experiencias que están muy, muy desde... Son experiencias que te están cuidando a todos los niveles. Sí. Y nada, Pudiste seguir con tu vida, digamos, hasta llegar bueno, fue una montaña rusa, a un jardín, ¿no? hasta el jardín. Sí. Sí. Pero es muy interesante esto que dices, ¿no? Son tan sumamente transpersonales, digamos, que hay un amor que te envuelve y te está cuidando en todo Sí. momento, ¿no? Sí. Para que no Yo, entres en shock, ¿no? sí. Lo que sí es que mi experiencia es que cuando uno tiene una experiencia así y luego va aterrizando, ahí ya el ego puede hacer ¡pum! Se mete. Y ahí es cuando vienen ya las cosas que no hay sentido común, digamos. Es decir, que tú ves a alguien que dices, uff, no sé, dirá que está muy bien, pero desde fuera, no sé, ¿sabes? Sí, 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 En sí, sí. cambio, cuando yo tuve la experiencia más, bueno, ¿no? Porque después de todo Bueno, tú esto, sigues con el coche, es que ese día no se acaba para ti. no. Sí, sigo con el coche, aparco en casa de mis padres, que había además una comida con mucha gente. Antes de bajar del coche, esa presencia me dice, bueno, a ver, no me lo dijo así, esto ya lo estoy recreando yo, ¿no? No, bueno, a ver, esto va a ser como una montaña rusa, Te me dijo. avisan, ¿eh? Sí, sí, porque se está fuera del tiempo-espacio. Entonces se sabe, ¿no? Bueno, y entonces, pues esto va a ser como una montaña rusa. Tendrá un principio, un tal y un final. Eh, el consejo es
entrégate a la experiencia, ¿no? Y es importante que en este punto del viaje no le cuentes a nadie lo que estás experimentando, porque en ellos podría ser tan sorprendente que les podría causar inseguridad o miedo y su devolución te podría hacer interferir la experiencia. Entonces, no digas nada. Bueno, pues yo llegué a casa de mis padres, me fui al jardín y estaba, la verdad, que había desarrollado como esta persona me había como hecho un training sin él saberlo, ¿no? De contactar con mi corazón cuando tenía que buscar una respuesta. Yo realmente llevaba ya muchos días como muy divorciada de ir a buscar aquí a la pequeña mente y de estar en el futuro o en el pasado, ¿no? Estaba muy habitada en el presente, muy habitada en el presente. Entonces estaba en el jardín y estaba tan entrenada de estar habitada en el presente que ni siquiera estaba ni interpretando o lo que me había acabado de pasar, que era, ahora que estoy aquí abajo, ¿qué ha pasado? ¿No? Además, yo que venía de spinning, o sea, ninguna Sí, referencia, sí, ¿no? sí, sí, sí. Pues no, pues tan tranquila ahí en el jardín. Y ahí fue cuando de repente, eso sí, de repente, pum, se pone todo en blanco y negro. Siento como que si saliera del cuerpo, como si me quitaran el suelo de debajo, como si cayera por un precipicio, ¿no? Fue un instante, ¿eh? Pero, y ahí siento la voz ya audible que dice, no temas, no puedes sufrir, no puedes morir. No Y puedes entonces ahí sufrir, ya no siento puedes morir. como que vuelvo al cuerpo, todo está ahí, todo está iluminado, siento que el paisaje es yo soy el paisaje, pierdo la sensación como de cuerpo, es algo como que se libera y entonces siento como que vuelvo al cuerpo, a la conciencia mm, más del cuerpo y entonces empiezo a observar cómo todo empieza a brillar en una luz dorada que va más allá de las palabras. Dios mismo, ahí y el jardín se iluminó. Y ahí sí que fue como si lo hubieran prendido las luces al paraíso. Entonces, qué curioso esto, el otro día lo estaba haciendo consciente porque estaba contando esta experiencia y tal. Y no lo había hecho consciente todavía, que es finalmente me hizo ver y habitar el paraíso, ¿no? O sea, cómo se fue construyendo, ¿no? Aquello me fue guiando, me fue acompañando a través de esa persona, ¿no? Me fue construyendo toda una manera Mm, mm. de mostrarme el paraíso, ¿no? Que estaba en ese jardín, ¿no? Y Qué ahí, bueno. pues bueno, siguió y hasta aquí dejamos. Si alguien tiene más curiosidad, pueden investigar un vídeo en YouTube que se llama La experiencia dorada, María Ibars, y ahí pueden ver a partir de ahí cómo continúa. En detalle, ¿no? Pero hay una cosa que comentas de tu experiencia, que es que veías a las personas que estaban en ese jardín, que hablaban y se relacionaban, y los veías con una nube, ¿no? Que los envolvía, no sé si la cabeza o el La nube cuerpo, ¿no? gris, sí, sí, sí. Y tú veías, ¿no? Que era la imposibilidad como de comunicarse entre ellos, ¿no? Porque explicas que tal como hablaban, toda esa información revertía en ellos, salía, entraba, pero no se podían comunicar, ¿no? ¿Es Tal así, cual, María? sí, sí. Yo lo que veía es esta luz dorada que podríamos llamar como si fuera oro líquido, que si yo me acercaba, porque estaba en todo, si me acercaba era como si profundizara, como si ahí pudiera ver el universo, pero Universo. no un universo temporal, un universo eterno, ¿no? Dios mismo, sabiduría, todas las respuestas, bueno. Y yo veía que las personas eran esa luz dorada. O sea, ellos eran eso, pero estaban como si fueran zombies, como si estuvieran como dormidos. Y encima una nube gris. Y esta nube gris, de verdad que la contemplación era como... Es que hay un momento que lo dice el curso, bueno, que dice que esto es como un manicomio, ¿sabes? Claro, a ver, y yo la verdad que desde esa experiencia dije, ostras, es verdad, sí que estamos todos chalados aquí, ¿sabes? Claro. Y esto tal cual, ahí lo que entendí luego es que el ego, el sistema de pensamiento ego, que es como
Es como, entre comillas, no es nada, ¿eh? Nos dirá el curso, no es nada, no es nada. Pero es como si fuera un virus, ¿no? Digamos, pero no es nada. mm, Pues bueno, pues es como esta mente y la gente hablaba, había como una ansiedad incluso, ¿no? Y salían palabras de su boca, pero iban a su propia cabeza. O sea, se hablan a ellos mismos, ¿no? interesante. Y entonces esto, como contaba en la experiencia, luego veía allí pues un grupito hablando, cada uno en su cabeza, ¿no? Sí que veía que la luz dorada hacía movimientos, ¿no? Mm, Había puntos de comunicación, ¿no? mm, ¿Entiendes? Pero sí que recuerdo que había otra persona al otro extremo del jardín y que de repente, ¡bum!, como un flujo de luz, porque es como que todos estamos unidos por un lazo, como un lazo de luz dorada de corazón a corazón. Y mm. ahí veía, y ahí sabía que ahí había habido una comunicación. Por lo tanto, la auténtica comunicación era de corazón a corazón. Mm. Increíble. ¿Y cómo acaba estas visiones, María? El punto donde acaba esta maravilla, porque fue todo precioso y el amor infinito y bueno, mm, y fíjate que en la experiencia que estábamos hablando de la importancia de los demás, que en la experiencia hay un momento, aquí esto ya lo estamos diciendo más rápido, ¿no? Pero hay un momento que hay una experiencia de Dios y esa experiencia de Dios y ese amor no puede expresarse con palabras, ¿no? Em, pero es todo lo que siempre había anhelado en todas las vidas. Eso que estás buscando en esa pareja, es Dios. Y en Dios está ese otro, o sea, ¿no? Pero Dios. Bueno, pues cuando tengo esta experiencia de comunión y siento ese amor que no puedo describir, como un reencuentro, bueno, al final lo digo muy corto y no puedo, ¿no? Bueno, lo que sea. Bueno, pues Dios, bueno, yo estaba viendo a la gente y me dice, así como yo te amo, les amo a cada uno de ellos. Entonces, para mi conciencia era darme cuenta, madre mía, este amor tan infinito que yo he experimentado, que soy su cría, que soy su tesoro, ¿sabes? Que soy lo más importante, que soy, ¿no? Esto tan, como la gran madre, ¿no? Su cría, ¿no? Mm, Esto tan infinito lo siente por cada uno de ellos, ¿no? Y entonces me dice, ¿y tú que eres lo mismo que yo? Porque en esta comunión Dios era esta luz dorada y lo que yo soy, lo que somos todos es esta luz dorada y se unía. en unión. Entonces, yo soy esa luz dorada, ¿no? Entonces me preguntaba, ¿y tú que eres lo mismo que yo? ¿Cómo crees que les amas tú? Exactamente igual, ¿no? Y entonces dijo, recuérdales quiénes son, que son mi hijo, y dónde están, que están en el paraíso, porque lo han olvidado. Qué precioso, María. Qué preciosidad más grande que la primera vez que te oí lloré, porque es que es preciosísimo. Lo cojas por donde lo cojas, lo mires por donde lo mires. Qué belleza, qué regalo que se te dio, María. Y es precioso. A partir de ahí, ¿qué le pasó a María Ibars? A partir de ahí, Que iba entonces, spinning no, claro, 5 días a la semana. no pude ir más. Ahora estoy volviendo, pero claro, ahora mi intención es ir como mucho 2 veces a la semana, ¿sabes? Para tener el avatar al servicio, ¿sabes? Em, pues bueno, lo que pasó es es decir, el punto donde toda esa maravilla empieza la montaña rusa empieza a hacer es cuando estoy en el comedor, la gente empieza a sentarse en la mesa y entonces yo siento que Dios, esa luz, quiere decir algo en la mesa, ¿sabes? Quiere hablar a través de.
Y allí ya empezó a venir mi pequeño yo. Y allí corté el proceso, porque mi temor, mi miedo fue que él va a decir algo tan amoroso, que se van a pensar que, no sé, que estoy mal de la cabeza o algo. Y entonces lo corté y ahí sentí literalmente como si como si el cable y entonces Desconexión. sí, como si se desconectara el cable y fuera con el cable desconectado y ahí de repente empecé a sentir un montón de cosas que en otros libros hablan del plano astral. Pues sí, sí, Ujú. ahí empecé a sentir gente que no Ah, va. estaba, ¿sabes? ¿No? Y voces y tal, ¿no? Y bueno, y ahí vino esa parte de la montaña rosa. Y entonces ahí ya la pequeña mente, el ego ya hizo ¡fu! Y ya quiso como, venga, va, yo te salvo, ¿no? Y Ver ya qué es, había pasado ahí. sí, y es como, va, yo voy a interpretar esto, yo voy a interpretar esto. Entonces se lo lleva a su territorio, desde el terror más absoluto Me he vuelto hasta, loca. exacto, hasta el especialismo, ¿sabes? Pues esto es que eres una escogida, ¿sabes? Da Sí, igual, sí, lo sí, que sea, sí. pero para separarte y aterrorizarte. Porque el eres la escogida es separación, ¿eh? Qué bueno esto que has dicho, María. El especialismo total. Mm. Entonces ahí, pues bueno, pues yo iba ahí como no sabía cómo volver a centrarme y al final pues pedí ayuda Claro, claro. y mis padres pues me llevaron al traumatólogo, ¿no? ¿No? Cuando No. tengo mucha ansiedad, no sé, tal. Dice, bueno, pues te llevamos al hospital psiquiátrico. Bueno, pues vale. Y ahí, pues bueno, pues ya pues se fue reacomodando todo el estado emocional y Mm. ahí ya pues hubo todo un cambio exactamente. Un cambio progresivo, ¿no? Mm. Eh, ¿Qué mensaje se quería dar en esa mesa? ¿O no llegaste a saberlo? ¿Lo cortaste antes? Ay, qué preguntas más interesantes. ¿Cómo se nota que eres periodista? Claro, es que es lo interesante es Claro. qué se quiso decir ahí, Mira, si llegaste a saberlo, yo recuerdo que estaban hablando de un tema de política ¿vale? y estaban discutiendo algo de política y no sé qué, ¿sabes? Y eso fue el detonante de ello quería decir. Dios quería decir algo ahí. Pero Lo cortaste. Qué ujú. bueno, qué bueno. María, pides ayuda, ¿no? Pides ayuda a tus padres, que son las personas más cercanas a ti, ¿no? Pero dentro de ti, ¿qué sucede, digamos? ¿Qué En- se rompe? ¿Qué aparece? ¿Cómo se va estructurando tu alma, ¿no? Digamos, ¿cómo tú encajas en solitario toda esa vivencia tan extraordinaria, mística, preciosa, pero extraordinaria y con un recorrido a lo mejor corto o poco experimental, ¿no? En tu vida antes, espiritual, antes de llegar a ese momento, ¿no? ¿Cómo te lo explicas, ¿no? ¿Qué te cuentas a ti misma? Y además sin ningún referente. Entonces, claro, yo recuerdo cuando hablaba con las psiquiatras del hospital, eh, bueno, pues cuando hablaba con ellas les decía, claro, yo cuando salga voy a tener que buscar otros libros, porque desde la psiquiatría no se está contemplando que el espíritu existe. Entonces, mm, no van a haber respuestas a lo que, porque era mucho más real, mucho más verdad y real ese estado que este, ¿no? Pero a nivel visual también, ¿eh, María? Sí, A nivel sí, de visión también, ¿eh? De textura visual, ¿eh? total, total. Ujú, ujú, Entonces, pues, ¿cómo lo encajé? Yo sí que dentro de mí, cuando dices dentro de mí, yo ujú. siento como si hubiera tomado presencia dentro de mí algo que siempre, lo que siempre he sido, como mi esencia, ¿no? Como mi esencia más pura, como mm, no sé, la niña más allá de la niña que fui, ¿no? O sea, ¡pum! Algo ya estaba ahí, ¿no? Pero claro, tenía, pues bueno, pero claro, luego o sea, no sabes No qué sabes cómo pasa. entrar, ¿no? No. Además, el entorno tampoco le apetecía mucho que yo buscara cosas en espiritualidad, ¿no? Claro.
el entorno estaba como tranquilo, acepta que tienes un diagnóstico, aunque no sepan cuál es y así, ¿Qué ¿no? era ansiedad o depresión? No, ¿No? el diagnóstico, pero que nunca pudo determinarse porque no acababa de encajar, era bipolar con brote esquizoide, Claro. ¿no? Desde la medicina se nombró así, ¿no? Le pusieron ese nombre. Sí, no, y además, mira, hoy me desquito un poco, ¿eh? Qué bueno. Pero es curioso porque es cómo se habla con tanta seguridad desde esas mesas cuando no tienen ni idea de lo que está pasando. Es decir, una cosa es que hablen, pongan su mejor voluntad y digan, bueno, mira, pues tal, ¿no? Pues perfecto. Pero que crean que llevan la razón, cuando desde ahí ves, dices, eso es Lo más bueno, chocante. sí, porque que no, que no. Es decir, chicos, fijaros. Es decir, es como las remisiones espontáneas. Es Claro. decir, pon un poco en duda. Es decir, a ver, pues ponte al servicio, pues ayuda, pues yo qué sé, pues a veces habrá que dar medicación, lo que sea, ¿no? Pero un poco como de humildad, que desde la psiquiatría y la psicología, desde ese, sobre todo la psiquiatría, no las tenéis. Entonces, solo humildad. Yo no digo que no estéis ahí ayudando, pero humildad, ¿no? Mm. Porque si yo hubiera seguido absolutamente los patrones, o sea, que ahí me decían, yo hubiera vivido sin autoestima, con una incapacidad de conectar con mis emociones y creyendo que hay algo en mí con lo que no puedo confiar que se puede volver loca. Y cuidado, cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado, porque, ¿no? Entonces, en mi Por suerte recorrido, recibiste ayuda. Por suerte te fue llegando la ayuda y confiaste en tu maestro interior, ¿eh, María? tal cual, esa fue la clave, Mm. esa fue la clave, esa fue la clave. Y entonces, esto yo al revés, tengo, gracias al recorrido del maestro interno, donde la medicación en un momento dado pudo ser útil puntualmente, puntualmente, pero puntualmente, en mi caso, ¿eh? Cada caso, yo no quiero aquí, de cada caso es un mundo Mm. y yo solo estoy hablando de mi experiencia. Pues eso, gracias a seguir ese maestro interno, además tuve la suerte de poder estar acompañada en un punto del trayecto por una amiga que es farmacéutica, entonces la verdad es que ahí pudo haber una ayuda a ese nivel, Mm. porque tampoco es recomendable dejar la medicación de un día para otro. Es decir, es porque claro, son drogas muy fuertes, entonces Mm. claro, te puede dar un efecto rebote de depresión, de ansiedad y Mm. no. Entonces, la verdad que yo tuve esa suerte, se me orquestó en mi vida y gracias a seguir este maestro interno, pues yo tengo más autoestima que antes de la experiencia y todo ha encajado. Lo Exacto. comprendo, que eso Exacto. es la liberación, comprenderlo. Lo has comprendido porque no has podido dejar de buscar qué había pasado ahí, ¿no? Mm, Hasta encontrar este libro maravilloso que es un curso de milagros mm, en el cual te identificaste totalmente porque viste que tu experiencia estaba descrita de alguna manera ahí, ¿no, María? Totalmente, Fue tal una cual, comunión total, ¿no? Con esas total. palabras, con ese libro. Me estaban hablando desde ese jardín. El curso me habla desde ese jardín. Cómo explica cómo es el mundo real. Bueno, la nube de la culpabilidad habla, ¿no? La nube de la culpabilidad. Y yo pensaba, sí, sí, es que, Tal ¿no? cual, ¿no? Y hay muchas cosas del curso que, por la experiencia que yo he tenido, yo digo, es que esto es literal, ¿eh? O sea, no es una... No, no no es son metáforas, ¿eh? ¿no? Tal cual. En serio. Así que sí. Qué pasada, qué pasada. Entonces, tu vida cambió en el sentido de que te pusiste al servicio, ¿no, María? Realmente. Sí, con el curso ya ahí sí que ya se fue abriendo y bueno, sí, ahora cada vez es como con más claridad interior eh, habla del curso, estructura una formación, bla, 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 ¿no? Y sí, sí, sí. Y bueno, y más cosas que se van añadiendo ahí, lo que pasa que, bueno, todavía
todavía no, pero bueno, ¿no? O sea, yo tengo ahí sentido que yo estoy haciendo una formación de un curso de milagros, que ahora tenemos dos niveles, primer nivel, segundo nivel. Ujú. Em, y en el segundo nivel eh, ya tengo allí sentido empezar a poner en una parte experiencias de ir a ayudar a gente directamente, ¿Qué quieres ¿sabes? decir exactamente? Pues, por ejemplo, el otro día me hablaron de una iglesia en Barcelona y que un día a la semana pues dan comida y no sé qué, ¿no? Pues llevar a los alumnos, a los estudiantes del curso y decir, venga chicos, vamos a, vamos a extender milagros en este contexto, ¿sabes? Vamos a pasar a la acción, ¿no? Vamos a pasar a la acción y vamos en este caso a hacerlo de esta manera, ¿no? Entonces, bueno, Qué interesante. es decir, que siento que hay como una divulgación del curso de milagros, de estructurar la formación y a la vez de conectar ese obrador de milagros. O sea, siento como que hay una petición de activar esa parte, porque Ujú. es el momento. También siento que como que hasta ahora era quizás interesante que no se activara porque había que poner foco a la metafísica, que es el faro. Porque si yo ayudo creyendo que la ilusión es real, Claro. no hay liberación, claro. Pero sí que siento como que hay una llamada fuerte de que ahora hay que empezar a activar esa parte porque es momento. Ujú. ¿Qué es la metafísica de un curso de milagros, María? La metafísica es la raíz de todo, que consiste en saber que lo real es lo eterno y que lo temporal es ilusorio, es una imagen en un sueño. El Ujú. despierto, el Buda, es el que se da cuenta de esto, el que se da cuenta que las apariencias temporales son solo eso, imágenes en la conciencia, que mientras cree que son verdad, es como estar en un sueño y creer y no saber que está soñando, mientras crees que son verdad, experimentas el sufrimiento. El despierto es el que se da cuenta que solo son apariencias, vacuidad, y que lo que es no puede sufrir, no puede morir, y que Es es inocente. interesante. Mm. María, ¿qué le dirías qué mensaje le enviarías a la María del año 2011 después de vivir esta experiencia ahora, después de estos años, no, pero después de estos años recorridos, ¿no? Cuando había pasado toda esa vivencia mística increíble y estaba en esa fase, ¿no? De remontar todo eso, ¿no? De integrar todo eso, ¿no? ¿Qué mensaje le enviarías ahora? Mm, me encantan tus preguntas. Están entre la terapia y el periodismo de investigación. Me encanta. Y además yo, que soy, ¿sabes? Tengo, el personaje tiene luna en Virgo, entonces es súper perfeccionista. Intento ir a la respuesta. Bueno, a ver, pues mira, me diría que muy bien, sigue con la guía interior de que el amor es amor, ¿sabes? De que el amor suena como amor, huele como amor, canta como amor. El amor es amor. O sea, no lo pierdas de vista eso, ¿no? No, No no lo pierdas pierdas, de vista que el amor es el amor, pase no lo que te, pase, ¿no? no te dejes engañar, ¿sabes? No, el amor es amor y Dios es solamente amor y tú lo sabes. Y el amor es amor. Entonces, el amor no te pega una hostia. En tu Exacto. cualquier caso, te la pegas tú y el amor está al lado diciendo, vamos a hacer algo con esta hostia, Mm, ¿no? El curso de milagros dice, el milagro siempre está al lado del aparente problema. Entonces, cuando hay un problema, una experiencia difícil, ¿no? Y ahí hay como una petición de ayuda, sentimos el milagro, porque claro, Dios está ahí, ¿no? claro. Entonces, claro, nos conectamos con esa alquimia, nos conectamos con ese, y entonces casi que le atribuimos que, mira, Dios me ha enviado esto para que yo despierte. Y es, no te confundas nunca. En cualquier caso, me lo proyecté para castigarme pensando que quizás era la manera de, pero Dios ahí me rescata.
¿no? Y el amor que siento me hace descubrir o recordar otro nivel. Y ahí digo, soy inocente, no tengo por qué sufrir de esta manera, ¿no? Claro. Porque era un cambio de eje en el sentido de tu atención. Estaba tan cerca de ti la solución que no la veías, ¿no? Pero requería esa mirada, ¿no? Nueva hacia otro lugar, ¿no? Exacto. Y sí que es verdad con esto, lo digo por si hay gente que tiene muy en valor experiencias difíciles, Mm, que esto que digo es porque mm, tiene que haber un discernimiento muy, muy grande de lo que es Dios. Y es solo amor, ¿eh? Solo amor. Pero sí que es verdad que una vez experimentado una experiencia así, el propio curso nos dice que cuando tú giras la vista, al final dices, es que mira, es que todo encaja, ¿no? Porque mira, gracias a esa experiencia, pues mira, pues recuerdo esto, ¿no? Y al final todo queda en ese, pues todo fue como tenía que ser, ¿no? mm, Y es verdad, por ejemplo, a mí lo que me pasó, lo de la montaña rusa, la parte baja, que ujú. fue terrible, ¿no? Eh, claro, es verdad, yo me giro y digo, no, es que fue perfecto, porque además mm, tuve sabidurías de esos planos más difíciles por haberlos transitado y me sirven. Pero sí que dentro hay un discernimiento de que Dios no me llevó allí, fue mi culpa inconsciente que entró en activo, ¿no? Claro, claro. Pero María, la belleza de toda tu historia para mí, ¿eh? Es cómo, y no la has explicado entera, y la pueden ir a buscar si la quieren ver entera, ¿no? Pero cómo se te cuidó, qué amoroso ese viaje místico tan brutal que pasaste de 0 a 1000, ¿no? Pero cómo se te cuidó, ¿no? En todo momento, ¿no? Sí, Qué porque qué se amoroso, ¿no? avisaba de, hey, tranquila, habrá un momento. Sí, y un curso de milagros, esto por la gente que, para que veáis cómo es que el curso, claro, en mí es mi camino, ¿no? El curso dice, la experiencia de la revelación, lo llama, a la experiencia de la revelación la llama, que es una experiencia vertical, Ujú. no horizontal, Por lo tanto, directa. directa. Dice, viene de Dios a ti. No es Ujú, una experiencia que tú puedas ir a buscar, sino que llega. El ujú, milagro es una experiencia horizontal, se da de unos a otros. ujú, Nos dice que el milagro, como lo que hace es llevar amor al otro, va diluyendo el temor a Dios, porque dice que el ego nos dice, cuidado porque Dios, como la has liado tanto, te va a destruir, ¿no? Entonces ese milagro va recordando ese amor, va diluyendo ese temor absurdo a Dios y va preparando a la mente para que la experiencia vertical acontezca. Y nos dice, la experiencia de la revelación de que el Padre y el Hijo son uno, acontecerá en toda mente en un momento que ya está fijado. La mente ya ha fijado cuándo. O sea, esto es maravilloso, pues porque es que todos hay un momento en el espacio-tiempo que el alma, el ser, dice, bueno, tal día, tal hora, la vas a tener. Y la vas a tener como la tengas. Si tú te has exacto, venido iluminando tus inconscientes, pues mira, la montaña rusa no será tan intensa. claro. Pero si no, pues con lo que haya. Pero tranquila que te sostendremos, ¿no? Te sostendrás, ¿no? Pues esto, dice que la mente ya ha escogido cuándo. Entonces esto es maravilloso porque aquí no hay nada de Sí, especialismos. Lo que me encanta claro. del curso es que el especialismo no puede ser. No puede ser. No puede ser por ningún lado, No por puede ningún ser. Y ahí lado. es cuando dices, esto es casa, ¿no? Porque es como, ay, yo tuve esa experiencia. Bueno, yo desde la experiencia siento, siempre digo, es que eso que él me dijo, así como yo les amo, es la llamada universal, que está todo el rato en todas partes, en todos los seres, ¿no? Claro. O sea, desde la evidencia sientes que es que tú estabas en ese jardín, ¿sabes? Vale. Pero que además que luego cuando vas al libro, es que no se puede, porque todo el mundo ha fijado la mente cuándo va a tenerla. Y lo que sí que nos dice es, como el milagro ahorra tiempo de sufrimiento en el sueño, Mm, dice, si tú te abres a un camino espiritual, el que sea, porque cada uno va a tener el que sienta, eh, claro, esos milagros van a ahorrar tiempo en la línea temporal y esa experiencia que estaba fijada puedes hacer que acontezca antes. claro, claro. Pero qué amoroso, qué cuidado más amoroso y qué mensaje
para todos. Mensaje para ti, María, y para todos. Mensaje universal, ¿no? Cero especialismo, ¿no? Todos somos iguales, todos somos hermanos, ¿no? Total. Preciosidad. María, muchas gracias. Nada, a Muchas ti. gracias. Tenía muchas ganas de este encuentro contigo porque me parece maravilloso. No me canso de oírte explicar esta vivencia que te tocó vivir en ese momento de tu vida, ¿no? Que te llevó de forma vertical en ese momento de tu vida y que has podido canalizar también y estar al servicio, encontrar ese libro maravilloso que es un curso de milagros y dedicarte plenamente a él y a las personas a las que acompañas, ¿no? Después de tantos años, o sea que muy contenta de haberte conocido, muy feliz y espero que nos vamos a encontrar pronto y seguimos en este camino maravilloso lleno de sorpresas, ¿no? Pues sí. Pues sí, pues muchas gracias a ti, gracias a toda la gente que pueda estar viendo esta grabación Mm. y con lo que dices es, y yo gracias a toda la gente que me ha ayudado en el camino, que me ha ayudado de tantas maneras, amigos, terapeutas, así energéticos, cuando tuve que hacer como todo un proceso hasta, es decir, gracias a todas las personas que me han ayudado y me han acompañado para que hoy pues esté en esta solidez. Exacto, y explicándolo perfectamente con esa normalidad que lo haces, porque hay que empezar a normalizar lo que sucede, ¿no? Hay que empezar a hacerlo y eso requiere de personas que además tengan esa valentía de hacerlo, ¿no? Y O esa poca vergüenza, ¿no? sí, es lo Sí, mismo, es lo mismo al final, es la misma cosa. la Sí. misma cosa. María, muchas gracias. A ti, Hasta pronto. Gracias, María. un beso.